Qué bueno estar aquí, qué bueno poderles saludar. Creo que les he saludado a todos. Si me falta alguno por ahí fue porque se me escondió, porque traté de saludarlos a todos. Em, Bien, hermanos, hace una semana eh, tuvimos una visita del hermano Arnubio, ¿cierto? De Armenia, y presentó una historia llena de enseñanzas. ¿Quién recuerda qué historia era? A ver, los de atrás. ¿De qué nos enseñó el hermano Arnubio? ¿Quién recuerda? El pecado de Acán. Y yo quisiera retomar algo ahí en el libro de Josué, sexto libro de la Biblia, para retomar algo de lo que el hermano nos enseñó y de ahí avanzar en el mismo tema, porque encontré cosas muy especiales ahí. Obviamente él no lo enseñó muy bien, pero vamos a retomar algo de eso. Dice Josué 7, del 11 al 13. Bueno, dice, Israel, ¿qué había hecho Israel? Ha pecado. Mire que vamos a encontrar varias cosas en ese versículo separados por comas. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ah, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. ¿Qué más hicieron? Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Bueno, vimos la historia, recordamos entonces, ¿cierto, hermanos? Ya recordamos la enseñanza de hace 8 días y vimos lo que le sucedió a este hombre. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con él? ¿Hubo una afectación o no? ¿Qué tipo de afectación? ¿Solo para él? Bueno, vimos que para él había una afectación, pero vimos que las consecuencias las sufrió también ¿qué? Su familia, sus hijos, pero venimos del contexto donde la afectación fue a una nación, a un pueblo. Todos estaban siendo afectados por la situación que estaba viviendo Acán. Y devolvámonos, hermanos, al versículo 11. Israel ha pecado. Pero ¿cómo así que Israel ha pecado? ¿Había pecado Israel? Uno solo, ¿cierto? Han quebrantado mi pacto. El hermano nos enseñó que el Señor había enviado a hacer algo que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Hermanos, he estado mirando un poco acerca de los pecados de Israel y en todo el peregrinaje de la nación, no solamente por el desierto, sino aún después, en la mayoría de las veces que el Señor está reclamando algo a la nación de Israel, la mayoría de las veces incluye la mentira como uno de los peores pecados. Al menos algo que Dios abomina. Dice, aún han mentido.
Y el hermano nos enseñó acá que Acán tuvo la oportunidad de confesar, porque hubo una investigación, ¿cierto? Donde se tomó primero toda una tribu, ¿cierto? Después por familias, después se presentó a la familia de Acán y por último, pues el Señor mostró que él era la persona que había cometido este delito, este pecado. Pero tuvo la oportunidad de confesar antes. Es interesante que la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, hallará qué? Misericordia, pero también dice que el que encubre su pecado, para él hay algo tremendo, ¿cierto? Vergonzoso. Y la mentira, hermanos, uno ve a lo largo de la historia que el Señor abomina la mentira. En épocas del Nuevo Testamento, cuando ya la ley de alguna manera no funcionaba de la manera que funcionaba en la antigüedad, pero aun cuando Ananías y Zafira mintieron, la muerte fue para ellos algo contundente. Hermanos, la mentira es algo tan grave, tan delicado. Y tal vez lo decía hace poco, cómo la mentira es tan recurrente dentro de nuestros niños, los niños, las niñas. Y esos hermanos, ellos van creciendo con esa manía de mentir y se vuelven unos embusteros, se vuelven unos mitómanos profesionales algunos. Es tremendo, hermano, la mentira es algo tremendo. Nada más triste que alguien le mienta a uno, ¿cierto? Y tal vez he dicho antes que una vez percibe en el mundo especialmente cuando le están contando a uno, cuando le están vendiendo un artículo a uno, a veces uno se entera que la persona le está mintiendo a uno, ¿cierto? Pero hermanos, cuando alguien que uno ama, un ser querido, un hermano en Cristo, le miente a uno, es algo muy lamentable, muy triste. Pero ¿sabe qué dice el versículo 12? Por esto, por esa razón, ¿qué? Los hijos de Israel, ¿no qué? No podrán, no podrán. ¿Qué quiere decir eso? No iban a ser capaz con el enemigo. Por esa razón tan sencilla, Israel no podía hacer frente a los enemigos, sino que dice que iban a ser destruidos por ellos. Y dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Anatema ahí en medio de ti. Otra vez, ¿no qué? No podrás hacer frente a tus enemigos, pero dice hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Interesante, tengamos en mente la palabra quitar, quitar, quitar el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, ¿hay algo aquí aplicable para la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿El pecado de un hermano afecta solamente a él? Hermanos, el fracaso sin duda espiritual de muchas familias, de muchas iglesias, en muchas ocasiones está ligado a eso, pecados, pecados ocultos. Alguna vez el Señor dijo a un grupo de hombres que trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, que si alguno estaba libre de pecado, tirara la primera piedra. Y también hay que considerar eso, hermanos. Ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Podemos entonces considerar que todos somos ¿qué? Pecadores. Hermanos, hay una gran diferencia entre pecar y vivir una vida en una práctica de pecado. Eso es diferente. En consentir con ello, en mentir, en estos días hablábamos de mentirse a uno mismo. A veces nos engañamos a nosotros mismos.
Y a veces hacemos a Dios mentiroso también, porque le decimos que no hemos pecado. Y eso es muy delicado. Josué, capítulo 7, 24 al 26, vemos que el Señor dijo que había que quitar de en medio el pecado, ¿cierto? Entonces Josué y todo Israel, interesante, ¿quién es? Josué y todo Israel con él. Hermanos, esto tiene un contexto y una connotación de unidad, de algo que se hace, ¿quiénes? Juntos, todos. Ya dijimos que afecta a todos. Entonces, ¿quién tiene que tomar carta en el asunto? ¿Quién? Todos, ¿cierto? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, mire lo que le dijo, ¿por qué nos has? ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. ¿Y cuántos? Todos los israelitas, pensemos en esto, hermanos. Saben que si hay una cosa que también es triste y lamentable es la indiferencia de la iglesia. A veces puede suceder que no nos importa lo que está pasando con otro hermano, porque no oramos por él, porque no preguntamos por él, porque le alcahueteamos. Eso se llama indiferencia y también es muy lamentable. Hermanos, la unidad está aún en que todos estemos actuando unánimes, valga la redundancia, juntos, que estemos de acuerdo en lo que se está haciendo. Porque dice, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día, hasta hoy. Pero ¿sabe qué me parece interesante, hermanos? ¿Qué dice? Y Jehová se volvió del ardor de su ira. O sea, Jehová estaba ardiendo ¿en qué? En ira. ¿Cómo es eso? Pero no es un Dios pues de amor. Bueno, ya hemos explicado el equilibrio que él tiene entre sus atributos y él puede ser ira, puede ser fuego consumidor, puede ser santo, puede ser justicia y puede ser un Dios tierno, amoroso, misericordioso y debe haber un equilibrio en eso. Pero él dice que Jehová estaba ardiendo ¿en qué? En ira. Pero cuando se actuó, cuando se tomaron cartas en el asunto, ¿qué pasó con la ira de él? ¿Qué pasó? Se aplacó, se volvió de su ira. Muy bien. Entonces, dijimos que el pecado tiene afectación ¿qué? Global, ¿cierto? Global. Pero los beneficios también, ¿o no? Capítulo 8, versículo 1. Ellos recuerdan que no habían podido hacerle frente al enemigo y los hicieron correr. Y el Señor ya les explicó por qué, ya vimos qué pasó, ya se tomaron cartas en el asunto, pero ellos tenían que ir a tomar a Ai, ¿cierto? Y tenían que salir. Y en el capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No temas ni desmayes. También es interesante eso, ¿no? Sin duda, lo que había acabado de pasar con esta familia, con este hombre, había dado dolor al corazón del pueblo. Un líder jamás estará contento con la miseria de ninguno de los miembros de un pueblo, de una nación, en el caso de Josué, de una iglesia. Eso siempre trae dolor. El corazón se ve afectado. Pero el Señor lo está animando, hermanos. El Señor está animando a Josué. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo
¿Yo qué? Yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Qué buena noticia, ¿no? No habían salido a pelear y el Señor ya le había dicho a Josué que él había entregado el enemigo en sus manos. ¿Como consecuencia de qué, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Como consecuencia de una disciplina, de un actuar en contra del pecado. Vamos a mirar otro ejemplo, hermanos. Libro de Números, capítulo 12, atrasito, un par de libros. Y vamos a mirar otra historia también muy conocida. Y vamos a leer todo el capítulo 12 de Números. Conocemos la historia, ¿cierto? Dice María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón? Hermanos de Moisés, ¿cierto? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, se preguntaron ellos charlando Aarón y María, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, ¿quién es ese Moisés? ¿Quién era Moisés para ellos? Pues era el hermano en la carne, hermano de sangre, pero también era el líder que el Señor había escogido para guiar ese pueblo. Era la persona encargada de tomar decisiones, de guiarlos en muchos aspectos. Y ellos están aquí murmurando en contra de Moisés, diciendo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y me parece interesante que ellos están diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, es que este Moisés, ¿qué se cree? ¿Qué se cree Moisés? Y es que nosotros, ¿quiénes somos? Pues unos pintados en la pared, ¿ok? Pero hay una expresión que me encanta, hermanos, en el versículo 2 terminando, dice, y lo oyó Jehová. Como, uff. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Qué tanto? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Pregunta, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Venga, esta expresión ya la vimos ahora en la otra historia, ¿o no? La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Varias cosas interesantes aquí. Dice, se fue, se fue. Hermanos, ¿dónde está la presencia de Jehová? ¿Dónde hay pecado? Evidentemente no. Pero las consecuencias, hermanos, la lepra representa el pecado como tal, ¿cierto? En la antigüedad. Y María estaba leprosa. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y veo aquí, hermanos, una actitud de qué?
de, de arrepentimiento, ¿cierto? Una actitud. Aarón ya está, primero decía, ¿y qué? Y es que él solamente habla por Moisés el Señor. Aquí le está diciendo, Señor mío, Señor mío. Veo un cambio de actitud, un reconocimiento de alguna manera en cuanto a quién era Moisés. Versículo 3. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes cuando. ¿Cuándo queremos que el Señor conteste? ¿Cuándo? Que la sanes ahora. O sea, como si nada qué, como si nada hubiera pasado. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Y estaba pensando, hermanos, en la vergüenza, ¿no? La disciplina tiene que traer vergüenza, pero también vienen cosas positivas por la disciplina. Pero también a veces hay personas que no sienten ni vergüenza, ¿cierto? Hay personas que pecan deliberadamente y no sienten vergüenza. Pero uno de los propósitos es la vergüenza. Alguna vez un hermano no estuvo de acuerdo con una disciplina en una iglesia porque dijo, avergonzaron al hermano, ¿cierto? Y es que ese es uno de los propósitos, que haya vergüenza. Tal vez he contado la historia de mi hija, ¿cierto? Cuando estaba adolescente, la reprendí en público y ella estaba molesta conmigo porque según ella yo la había avergonzado. Pero yo le dije, lo que usted hizo también me avergonzó a mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser considerado con usted y usted conmigo no? Pero la vergüenza, hermanos, si se le da un buen manejo, tiene cosas provechosas. Porque cuando la persona pierde la vergüenza y peca deliberadamente, también hay algo ahí negativo, ¿cierto? Puede ser una persona que tenga una mente cauterizada en cuanto al pecado y aún en cuanto a la misma vergüenza. Entonces, ¿qué dice el Señor? Versículo 14. Sea que sea echada fuera del campamento por 7 días. Esto es muy interesante. Del Señor Jesucristo dice que él mismo padeció ¿dónde? Fuera del campamento. Esto era una señal de aislar a la persona, decir, pónganlo aparte, está viviendo una vida en pecado. Y el Señor Jesucristo mismo se dispuso para padecer fuera del campamento. Y dice ese pasaje, salgamos pues a Él, ¿cierto? Es una invitación a salir a Él. Pero de María se dijo, sea echada fuera del campamento por 7 días, o sea, tenía que cumplirse un qué, un tiempo, un plazo. Dice, miren hermanos, si entendemos que es que aquí hay cosas muy maravillosas. Sea puesta ¿dónde? Fuera. Ahí hay una disciplina, sea puesta fuera. Pero ¿qué dice? Y ¿después qué? Volverá. Muy interesante, hermanos. Siempre, siempre que hay una disciplina, el propósito es que la persona que vuelva. ¿Y cómo devolver? Arrepentida, que vuelva. Pero también hay otra cosa, hermanos, versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hermanos, ¿sabe cuánto perdió Israel en estas jornadas que era tan importante avanzar y ganar terreno en cuanto al enemigo, en cuanto al tiempo? Imagínese que usted necesita avanzar, pero no pudieron avanzar por una mujer. Esto, hermanos, es muy impactante. El pecado de una mujer
produjo un retraso en las labores del pueblo, las labores de conquista. No pudieron avanzar. ¿A cuántos afectó eso? A todos. Y tuvo toda una nación que esperar. El Señor dijo 7 días. Moisés le dijo, sánela ahora. No, 7 días. Tiene que cumplirse un plazo. Y durante ese plazo toda la nación se vio afectada y ahí tuvieron que estar. Muy bien. ¿Qué connotaciones trae el pecado en la vida personal, familiar y en la vida de iglesia? Salmo 66, vamos allá hermanos rápidamente, tratemos de avanzar. Salmo capítulo 66. Y miremos el versículo 18. Dice, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué hubiera pasado? El Señor no me habría escuchado. Un salmo corto, ¿cierto? Pero profundo, hermanos. Profundo. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿sabe cuál es el resultado de eso? El Señor no me habría escuchado. Hermanos, ¿cuántas oraciones le estamos haciendo al Señor como en lo particular, en lo personal, familiarmente hablando y como iglesia? ¿Cuántas oraciones estamos haciendo al Señor? Y a veces percibimos como que el Señor no nos está escuchando. Puede ser, hermanos, que haya algún pecado que esté afectando mi vida, mi familia, mi iglesia, hermanos, ¿qué creen? Según lo que leímos ahí, sí, cierto. Isaías 59, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 2 inicialmente. Isaías 59, 1 dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, hay un pero. El pero siempre es maluco, ¿cierto? ¿Vuestras qué? Vuestras iniquidades, ¿qué han hecho? Una división, hermanos. El pecado, de alguna manera, trae qué? División, especialmente entre el Señor y nosotros. Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Entonces, ¿el Señor estaba escuchando o no estaba escuchando? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Por la iniquidad del pueblo, ¿cierto? Versículo 3. Porque nuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira. Habla maldad vuestra lengua. Pasemos al versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Regresemos al versículo 9, Isaías 59, 9. ¿Qué dice? Un resultado o una consecuencia. Por esto, ¿por qué? ¿Por qué? Lo acabamos de leer, ¿cierto? La lista de pecados, de iniquidad, de faltas que cumplieron ante el Señor. Por esto se alejó de nosotros
Interesante, hermanos. Se alejó. Se alejó de nosotros, ¿qué? La justicia. Y no nos alcanzó la rectitud. Mire, se alejó de nosotros. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares, ¿lugares qué? Oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Y estamos esperando qué? Justicia y no hay salvación. Perdón, y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Sí, Señor, esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por una hija, por un hijo, por los padres, por hermanos? Y no, a veces percibimos, hermanos, que como que todas esas cosas que le pedimos al Señor no son como esquivas, ¿no? Pero mire que hay cosas, acabamos de leer, que se alejan, hermanos, se alejan. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Interesante. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Muy interesante, hermanos. Los oídos del Señor están ¿cómo? Atentos. ¿A qué? A las oraciones del justo. Pero, otra vez encontramos un pero ahí. Pero el rostro del Señor está, ¿cómo? Contra, contra. ¿Qué querrá decir contra? Opuesto, muy bien. Contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que hacen el mal. Salmo 51, regresemos allá. Muy conocido. Y miremos el versículo 12. ¿Qué dice? Bueno, en el contexto el Salmo 51 es un salmo muy desgarrador, ¿cierto? De David, después de su iniquidad con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, después de la muerte de este, momentos de amargura, hermanos, vivió David. ¿Y sabe qué le decía él al Señor? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, ¿qué se pierde cuando hay pecado? ¿Qué se pierde? El gozo, el gozo. A veces la amargura también es algo, hermanos, las caras largas están relacionadas porque hay pecados ocultos o algunos no tan ocultos. Pero en ese mismo salmo, hermanos, estaba pensando que el pecado anula las ofrendas y los sacrificios. O sea, dice Primera de Corintios 13 que si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Pero yo lo que veo acá, hermanos, es que usted puede dar lo que quiera. Al Señor usted puede venir, hermano, y traer muchos millones de pesos si los tuviera. Y que ya hemos contado que nos han pasado cosas parecidas en el pasado. Y lo que le hemos dicho a esa persona es no nos interesa su dinero, ¿cierto? Al Señor le interesa es el corazón. Pero hermanos, a veces queremos presentar una ofrenda, cumplir un ministerio, servir dentro de la iglesia, ser activos, presentar una ofrenda de servicio, de adoración al Señor a través de mi vida, cuando realmente mi corazón no es un corazón limpio. Y el Salmo 51:16, en la condición que estaba David, David dice lo siguiente al Señor, porque no quieres qué, no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. David está diciendo, veas, si, si fuera a traer un holocausto, un sacrificio, ¿qué dijo él? Yo lo daría. Pero ¿qué está diciendo él del Señor? ¿El Señor qué? No lo quiere. Y creo que primera de Samuel 15, si no estoy mal, cuando Saúl viene de, de, de la batalla, el Señor lo mandó para destruir a Amalek, que destruyera absolutamente todo y él se reserva unos toros, ¿se recuerdan? Dice, no, este toro está muy bonito para el sacrificio, para el holocausto. ¿Sabe qué dijo el Señor? El mejor sacrificio, la mejor adoración es la obediencia y el prestar atención. Ni los carneros, ni los bueyes, ni nada de esas cosas al Señor le agradan cuando no hay un corazón limpio. Y David está diciendo acá, no quieres sacrificio en este momento. Yo lo daría, pero el Señor no lo qué, no lo quiere. El Señor no quiere tu servicio, no quiere tu sacrificio, no quiere tu dinero, no quiere ni siquiera que tus dones en ese momento funcionen, porque el Señor primero quiere un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia. Primera Tesalonicenses 5:19, hermanos, dice, bueno, empieza diciendo el 19 cortico, ¿qué dice? No apaguéis al espíritu. ¿El espíritu se puede apagar? Según eso sí, se puede apagar. Me parece tan impactante eso, apagar al espíritu. ¿Cómo así? Como inactivarlo, ¿qué? ¿Cierto? No apaguéis al espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pero ¿sabe qué dice el 22? Absteneos de cuánta? De toda especie de mal. Absteneos. Absteneos. ¿Cuántas bendiciones estaremos perdiendo, hermanos, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades? La vida, hermanos, a veces nosotros la tomamos y la vivimos a nuestras propias expensas. Yo tengo mis propias leyes. Sí, Dios dice una cosa, pero yo tengo otras leyes, otras. Yo he creado otro Dios, un Dios no tan duro, porque ese Dios que ustedes presentan, nos dicen a veces, es un Dios muy duro. Entonces, como ese Dios me parece muy duro, ¿qué hago? Yo cojo el cincel y cojo la piedra y me labro un Dios de acuerdo a mis expectativas, de acuerdo a como a mí me gusta, que Él acepte como yo viva, como yo hable, como yo sea. ¿Funciona así, hermanos? No, hermanos, Dios es Dios y nunca dejará de ser Dios y no cambia, Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, Primera de Corintios, también muy conocido. Y en el versículo 5 es una historia muy, muy conocida. Bueno, por obvias razones, Pablo estaba ausente, ¿cierto? Recuerden que Pablo fue, fue puesto al tanto de esta situación, dice por los de Cloé, ¿recuerdan? Todo lo que Pablo escribe en la primera carta de Corintios, hermano, fueron situaciones que creemos que es una familia o un hermano. Alguien que dijo, no, no me aguanto más esta situación. Aquí hay líderes que están actuando de una manera muy blanda, muy, muy flojos. Y Pablo recibe una carta de estos hermanos y lo ponen al tanto de todo lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Sí o no? Eso fue lo que ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Y dentro de esas cosas que le contaron a Pablo que sucedía en la iglesia, capítulo 5 versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Eso estaba pasando en una iglesia evangélica, hermanos? ¿Sí o no? Eso dice ahí. Y bueno, eso ya era un problema, pero el verdadero problema está en el versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos, como si nada, ¿qué? Como si nada pasara. Hermanos, saben que eso también es una práctica y una corriente nueva que hay en las iglesias. Los pastores dicen, hermano, cada cual vive qué? Su vida. ¿Cómo hacemos para controlar la vida de los demás? Y es verdad, no controlamos la vida de los demás. Pero hermanos, si nosotros amamos al hermano, si amamos la iglesia y en especial amamos al Señor, nosotros no podemos ser indiferentes de ninguna manera. No podemos ser indiferentes. Y estos eran indiferentes. Y ¿sabe qué Pablo les dice? ¿Cómo estaban? Están envanecidos y les hace una pregunta. Lo que más bien tenían que haber hecho. ¿No debieras más bien haberos lamentado? ¿Para qué? Para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Recuerden la palabra quitar que encontramos en la historia de Acam. Quitar, quitar, limpiar, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Y sabe qué dice él? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya presente, o ya como presente, he juzgado. O sea, él ya tomó una qué, una decisión al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me parece muy interesante esto, porque hermanos, la disciplina no se aplica de acuerdo a mi justicia, de acuerdo a mis ideas. Interesante que cuando bautizamos a alguien, hablamos de una autoridad dada por quién, por el Señor, ¿cierto? Con la autoridad que el Señor nos da, nos entrega, nosotros bautizamos a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de esa misma manera, Pablo está juzgando a la distancia un acto y está diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es que Él es el único que puede juzgar y Él es el único que tiene el poder y Él es el único que tiene la santidad y Él es el que ha dictaminado estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el tal, ese personaje del que se está hablando ahí, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy, muy fuerte esto, ¿cierto, hermanos? Entregarlo a Satanás quiere decir una persona que se ha hecho un proceso debido, que se ha hecho mm, mucho por ayudarlo a él, por restaurarlo,
que persevera en sus pecados, que no se ve una señal de arrepentimiento, que en vez de mejorar, ¿qué? Empeora. ¿Y sabe qué dice el Señor con una persona así? Entrégueselo a Satanás. Uf, hermanos, la verdad que me pone la piel de gallina. Entrégueselo a Satanás. ¿Usted sabe qué haría Satanás conmigo si me entregan a Satanás? ¿Él me ama o me odia? ¿Sabe qué va a hacer conmigo, hermanos? ¿O con usted? Porque uno de los principios de la disciplina es que debemos de ponernos en el lugar del otro. Porque ninguno de nosotros somos mejores que ninguno otro, ¿o sí? Estamos en la misma capacidad de pecar, de caer y en el mismo riesgo. Y el Señor está diciendo acá que en un caso de esos hay que entregárselo a Satanás, que se entretenga con él. Pues es una persona que no va a volver, que no se va a arrepentir. Entrégueselo a Satanás. Eso es muy duro, hermanos, ¿o no? Eso es muy duro. Versículo 6. El apóstol ya la toma contra la iglesia. ¿Qué les dice? No es buena vuestra jactancia. No es bueno. No es bueno. Hermanos, ¿la alcahuetería es buena? ¿Qué dice ahí? ¿Que sí o que no? No es buena vuestra jactancia. ¿Sabe qué dice? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí está este principio de limpieza, hermanos. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿La levadura que representa en la Biblia? Pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad. ¿Y de qué? Y de verdad, hermanos, que es tan escasa. Os he escrito por carta. Y ese versículo 9 también es muy clave, hermanos. Y yo estaría casi seguro que esto casi nosotros no lo obedecemos, especialmente la familia. La familia en general desobedece este pasaje, hermanos. Versículo 9. Os he escrito por carta, que sí o que no, que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Miren lo que está diciendo acá. Miren, no estoy hablando con los fornicarios o los ladrones o bueno, o los idólatras de este mundo. ¿Por qué? Porque en ese caso nos tocaría salir del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo son los compañeros de trabajo? ¿Cómo son? Son fornicarios, son idólatras, son mentirosos. No, y yo es que yo no puedo, no, no. El Señor en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan dijo a Dios de los discípulos, ¿sabe qué dijo? Señor, no te oro para que los quites del mundo, ¿cierto que no? Sino para que los guardes del mal. Ahí en el mundo están y en el mundo estamos. Y según este versículo tenemos que convivir con esas personas, obviamente sin mezclarnos con ellos y sin ser como ellos. Eso es muy delicado, pero en el mundo estamos. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje, hermanos? Versículo 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno, ¿que qué? Que llamándose, hermanos, hay personas que se hacen llamar hermanos o hermanas, pero no se comportan como tal, ¿sí o no? Que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Sabe qué dice el Señor? Con el tal, ni aun comáis. Y después dice que los de afuera, pues,
Bueno, leámoslo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. ¿Y sabe qué dice? Quitad, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad. ¿Recuerdan la historia de María? ¿Qué hicieron con ella? La quitaron. En el caso de ella fue momentáneo, para que regresara y se reuniera con el campamento, con la nación y pudieran avanzar todos juntos. En el caso de Acam lo quitaron, cortaron de qué? De raíz, de raíz. Porque no solamente había pecado, sino que había mentira. Capítulo 11 de Primera de Corintios, avanzamos un poco. La afectación que puede haber, hermanos. 11:27, vamos a leerlo rápidamente. De manera que, ¿quién? Cualquiera. Hermanos, y cualquiera es cualquiera. Piense en que su nombre o el mío puede estar ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, ¿cuántos? Cada uno. ¿Hacemos esto, hermanos? ¿Hacemos eso? Pruébese cada uno. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es más, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Las consecuencias, ya hemos visto mucho de las consecuencias, pero vamos a ver los beneficios, hermanos, rápidamente en estos minutos que nos quedan. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. ¿Lo tenemos? Dice que a los que, ¿qué? Persisten. ¿Qué es persistir? Ajá, muy bien. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ah, mire, aquí hay un principio. La psicología dice que no. ¿Sabe qué dice el psicólogo? Se exalta en público y se reprende en privado. Eso dice la psicología, ¿o no? ¿Qué dice Dios? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mire, debe haber vergüenza, debe haber temor, debe haber arrepentimiento. Ahí nos encontramos varias palabras. Para que teman. Hermano, cuando alguien es expuesto públicamente por un pecado, ¿usted y yo estamos temiendo o nos da igual? Eso fue él, eso fue ella, ¿sí? Eso no es lo que dice acá. Él debe ser expuesto públicamente por vergüenza, por temor, pero eso tiene que dar una enseñanza para mí, porque el próximo puedo ser yo, o no, o nosotros somos mejores que los demás. Estamos en la misma condición, en la misma capacidad. Y el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a vivir una vida temerosa delante de Él. Pero eso es uno de los principios. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Pero también según Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 12, la disciplina también esto también va en contra de la psicología. La disciplina es una demostración de ¿qué? De amor. Muy bien. Hebreos 12, 5 al 8, hermanos, rápidamente. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, dice el Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina de quién?
es del Señor. Recuerden, es del Señor. Ni desmayes. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No desmayes. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace con ese? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, hay personas que no la soportan. En la iglesia ha habido personas que no han soportado la disciplina, sino que se han ido. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire lo fuerte de esto. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si usted no disciplina a su hijo es un qué? Un bastardo. La disciplina entonces también es provechosa. Versículo 9 al 11. ¿Qué dice? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero, este, ¿quién es este? Para lo que nos es provechoso. La disciplina entonces es ¿qué? Provechosa, para que participemos de su santidad. Es más, ¿sabe qué dice el Señor? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es triste, claro que sí. Pero ¿sabe qué nos promete el Señor? Que después da fruto apacible de justicia a cualquiera. No, a los que en ella han sido ejercitados. Y finalmente, hermanos, para terminar, Gálatas 6:1, aunque ya lo he nombrado, Gálatas 6:1 dice, hermanos. ¿A quién le habla aquí? A hermanos. Esto es entre hermanos, esto es una iglesia. En el contexto, Pablo le está escribiendo a una iglesia local. En Primera de Corintios le está escribiendo a una iglesia en Corinto. Aquí le está escribiendo a la iglesia de Galacia, ¿cierto? A hermanos. ¿Usted puede poner en disciplina al vecino? No. Un machetazo es lo mínimo que nos ganamos ahí. Pero esto es entre hermanos, entre santos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debe hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, como dije ahora, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes, hermanos, considerándote a ti mismo, hay un riesgo, hay un temor, pero sabe que el objetivo principal es ¿qué? Restaurarle. No es aplastar al hermano, no es pisotearlo, no es humillarlo. ¿Sí o no? No. Es restaurarle. Como María, la dejaron tirada, todo el campamento tuvo que quedarse con ella ahí hasta que ella, no con ella ahí, ella estaba puesta aparte, pero no pudieron avanzar hasta que ella fue restaurada. El propósito siempre va a ser la bendición, la restauración del hermano. Hermanos, Señor bendiga su palabra. Veo varios tipos de disciplina en la escritura. Una verbal, el llamado de atención que se le hace al hermano a solas. Hermano, mucho cuidado. Hermana, mucho cuidado con esa relación, mucho cuidado con ese trabajo, mucho cuidado con esto, con aquello, con lo otro, ¿sí o no? Un llamado de atención, una exhortación puede ser. Pero también puede haber disciplina ministerial. O sea, la persona puede estar en comunión, pero no está cumpliendo ningún ministerio. No vemos que sea provechoso, que su vida sea una vida como irreprensible. En la Biblia también dice que a los cuales es preciso que taparles la boca, o sea, que no enseñen a nadie ni hagan nada dentro de la iglesia. La excomunión, hermanos.
con el tal ni aún comáis, sacado de la comunión de los santos, pero también expulsión de la iglesia. Eso parece fuerte, pero eso está ahí. Dice que cuando se cumplen unos pasos, Mateo 18:15, dice al tal téngale por gentil y publicano, o sea, menospreciado totalmente por toda la iglesia. Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser fieles a él.